parece bien que comencemos? Pues adelante, vamos a intentar ser puntuales. Comenzamos un poco antes de lo que suele ser habitual en estas conversaciones, pero si alguien llega, pues le dará tiempo incluso a poder hacer alguna pregunta hacia el final. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos al Observatorio de la Lengua Española y de las Culturas Hispánicas en los Estados Unidos, a este Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard. Yo creo que la mayoría de ustedes ya nos conocen y saben lo que hacemos. Simplemente les recordaré que somos el único centro de la red del instituto, que es una red de 90 centros en 44 países que se dedica principalmente y casi exclusivamente a realizar tareas de investigación centradas en el español en los Estados Unidos. Y esas tareas de investigación las organizamos en tres ámbitos: el ámbito de la investigación propia, donde estamos desarrollando proyectos que son sencillos en principio, pero creo que importantes porque son proyectos de investigación básica. Estamos preparando una bibliografía del español de los Estados Unidos, estamos trabajando también con radiodifusión hispana en los Estados Unidos, estamos analizando las lecturas que se hacen en las universidades en relación con la literatura española hispanoamericana, y algún otro proyecto que ya hemos concluido. Además de nuestra investigación, también organizamos estas actividades que solemos montar en forma de mesa redonda, en forma de conversación, para que nuestros invitados tengan la oportunidad de conversar entre sí y para que ustedes tengan también la oportunidad de hablar con ellos y de plantear las cuestiones que consideren de mayor interés. Y nuestro tercer ámbito de acción está en las publicaciones. Desde hace ya más de un año publicamos los informes del observatorio, de los que han salido 14 entregas. La última fue el mapa hispano de los Estados Unidos con fecha 2015. Pensamos publicar cada año un informe de la situación del español en los Estados Unidos y, como les digo, acabamos de publicar el informe correspondiente al año 2015. Pero los temas tratados han sido muchos, no solo relacionados con lengua, sino también con literatura, con hispanismo y con todo lo que tenga que ver con español e hispanos en los Estados Unidos y con las relaciones entre España e Hispanoamérica y los Estados Unidos. Ahí es donde trabajamos. Y para el día de hoy tenemos la suerte de contar con unos invitados muy especiales para participar en esta conversación. Son invitados que acaban de llegar de Europa para darnos esa visión del Spanglish desde sus lugares de origen, y lo primero que quiero hacer es darles las gracias por el esfuerzo hasta físico que están haciendo para poder sobrevivir a un periplo que no les permite venir directamente desde Valencia o desde Bolonia a Boston, sino que han tenido que andar por varios aeropuertos europeos esperando muchas horas para poder enlazar con el siguiente avión y poder estar aquí a tiempo. Así es que muchas gracias por ese esfuerzo. A nuestros invitados los va a presentar la moderadora de esta mesa redonda, que es la profesora María Luisa Parra, Senior Preceptor de la Universidad de Harvard, colaboradora del instituto, con la que organizamos además actividades relacionadas con la enseñanza de español a hablantes de herencia. Todos los cursos organizamos 2 o 3 actividades dedicadas específicamente a esa especialidad. Es nuestra experta en temas relacionados con español, contactos español-inglés, su enseñanza, su estudio. Y, como digo, hoy tenemos la suerte de que sea nuestra moderadora, así es que, sin más preámbulo, les doy las gracias a ella también por su participación y les doy las gracias a todos ustedes por acompañarnos una tarde más. Adelante. No sé, presento desde aquí. Bueno, muchas gracias a Paco Moreno Fernández por organizar esta mesa que promete va a ser muy, muy interesante por el tema que nos apasiona a todos. Sabemos que cuando se trata de lengua y sobre todo de Spanglish, hay mucha emoción y pasión por entender el significado, los diferentes significados del Spanglish. Y hoy, bueno, nuestra primera ponente es la doctora Silvia Betti. Ella enseña en el Departamento de Lengua y Literatura en Cultura Moderna del Alma Mater Studiorum, Universidad de Bolonia. Sus investigaciones incluyen aspectos sociolingüísticos del español en los Estados Unidos, el Spanglish, la didáctica de la lengua con enfoque contrastivo
español e italiano, el lenguaje juvenil de los SMS o mensajes de texto y el lenguaje gestual y las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza del español como lengua extranjera. Ha impartido conferencias, cursos y seminarios en universidades italianas, europeas, iberoamericanas, principalmente en Costa Rica. Es miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y pertenece a su comisión del estudio sociolingüístico del español en Estados Unidos. Asimismo, es directora de la revista Glosas, también de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, y ha publicado, entre otros libros, el Spanglish, medio eficaz de comunicación, del 2008, y Apuntes sobre el español de ayer y de hoy, del 2006. También acaba de publicar un volumen colectivo, Visiones Europeas del Spanglish, del que es coeditora con Daniel Porques. Así que le damos la bienvenida a la doctora Betty. Gracias por estar aquí. Gracias. ¿Tengo que utilizar esto? Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a Francisco Moreno Fernández por la invitación. Y bueno, es una responsabilidad estar aquí en el Observatorio de la Lengua Española para hablar de Spanglish, ¿no? Precisamente porque, como saben ustedes, es un tema que hace surgir muchísimos debates. Quiero empezar contando una anécdota que me pasó precisamente cuando estaba terminando mi libro en 2008, este libro sobre el Spanglish, y una profesora, una catedrática de la Universidad Italiana, de la Universidad de Milán, me llama para hablar de mis trabajos y me dice, bueno, entonces, ¿usted de qué se está ocupando ahora? Digo, mire, tengo aquí las galeradas, ¿no?, de mi libro. ¿Y sobre qué es el libro? Digo, es sobre el Spanglish. Y ella me mira, ¿no? Tenía gafas así, me mira por encima de las gafas, más que sorprendida, diría disgustada, y me dice, por favor, termine ese trabajo y no se ocupe nunca más de ese tema. Entonces, pueden imaginar, ¿no?, cómo yo podía reaccionar a una situación así. Otro profesor de la Universidad de Bolonia, la misma cosa, señorita, por favor, no, usted sabe que con ese tema no irá muy lejos, entonces lo deje porque la universidad no se puede hablar de Spanglish. Y ¿por qué lo digo? Porque hace pocos años, este libro salió en 2008 precisamente, hablar de Spanglish en Europa, así como en los Estados Unidos, aquí, no era un tema que se veía con mucha... no era un tema científico, ¿no? El término popular Spanglish no se consideraba apto para utilizarlo en la universidad. Y yo, por suerte, mandé el libro al director de la Academia Norteamericana, ¿no?, el profesor Piña Rosales, y por suerte que le gustó el libro, lo apreció, y desde allí, ¿no?, las cosas que ya María Luisa ha contado, ¿no?, luego he entrado en la academia, etcétera. En Europa se empieza a hablar de ese tema más o menos en el año 2000. Se había empezado aquí en los Estados Unidos a escribir artículos periodísticos, artículos donde el título llevaba también el término Spanglish, pero libros, ningún estudioso había escrito libros que no llevaban el título, precisamente por ser un término, como decía, popular. Además, también el diccionario de la Real Academia, el DRA en línea, finalmente decide registrar el término solamente en 2012, y en el DILE impreso, que es la nueva denominación del diccionario siempre de la Academia, lo pone en el otoño del 2014. Entonces, hasta
poco tiempo. En realidad el término, de lo que se sabe, es un término que se empieza a utilizar en 1948. 1948 en el diario de Puerto Rico, en la columna que lleva como título Teoría del Spanglish, el periodista puertorriqueño Salvador Tío Montes de Oca acuña ese término, ¿no? Ese término, pero lo acuña usándolo como término despectivo. Y, por ejemplo, dice, y cito, que era contaminante, perjudicial y peligroso sustituir una palabra adecuada como algo tan inadecuado como decir diméame la luz en vez de atenuarla, o hablar en glañol, etc., ¿no? Fin de cita. A finales de los años 90, el New York Times escribe, precisamente en un artículo del 97, califica el Spanglish como la tercera lengua de Nueva York, después del inglés y del español. Y desde allí, ¿no?, se empieza también en Europa. En el año 2000 empiezan a aparecer artículos como, por ejemplo, que llevan título como El mundo hispánico hablará Spanglish. Y el Centro Virtual Cervantes, precisamente en el diciembre de 2000, abre un foro de debate sobre el tema, y hay intervenciones interesantes, como la de un profesor europeo, Enrique Bernardez, que ha estado aquí también en Harvard, y él escribe: el cambio lingüístico es natural y es una condición consustancial al lenguaje humano. El Spanglish es una forma de castellano desarrollada naturalmente en ciertas condiciones sociales. Hay escritores que han empezado a usar esa forma de lengua porque es la de su gente, aparte de que les sirve de elemento identificatorio. Otro profesor, Juan Ramón Lodárez, en un ensayo de 2001 titulado Gente de Cervantes, a propósito del Spanglish, escribe: antes era la lengua de los pobres, pero ya no lo es tanto. Ahora hay, 2001, 125 emisoras de radio en California que utilizan el Spanglish. Es un idioma intermedio, según este autor, vivo, dinámico, presente en muchos barrios, ¿no?, de ciudades como son Los Ángeles, Nueva York, Washington, Miami, etc. Y entonces en Europa el tema empieza a debatirse con fuerza, tanto que un diario catalán, La Vanguardia, en su versión en línea, en el mayo de 2002, abre otro foro de debate. Y la pregunta que dirige a los lectores es: ¿defiende o rechaza el uso del Spanglish? Entonces yo recogí un corpus de alrededor un centenar de mensajes. Naturalmente, en ese momento, estoy hablando de 2002, la mayoría de ellos, naturalmente, en contra del fenómeno. Y con explicaciones, ¿no? Os voy a leer algunos de estos mensajes que llegaban al foro. Por ejemplo, el primero: muchos, dice ese internauta, muchos como yo tenemos gran cuidado en hablar correctamente ya sea el catalán o el castellano. Ese amor a la mediocridad e incultura es prueba de poca riqueza intelectual. Otro muy fuerte dice: y vaya pregunta tan tonta, si defiendo o no el uso de esa cosa, como si de mí dependiese lo que hablen los espaldas mojadas de Texas o las friegazuelos de Rhode Island, ¿no? Entonces también con un fuerte, ¿no? Y más, el día que el Spanglish entre en la vida política y cultural, se podrá hablar de lengua del pueblo. Por ahora es la lengua de los ignorantes, para facilitar el camino del éxito a unos pocos menos mediocres. Entonces, como podéis ver, ¿no?, mensajes, ¿no?, con una fuerza muy, a veces también exagerada. Pero, por suerte, había también opiniones a favor. Por ejemplo, otro internauta dice: tenemos que hablar una lengua en la que suele hablar el pueblo a su vecino. Estoy en contacto, dice este internauta, con contratistas latinos de la construcción. Tengo que denominar las cosas por sus propios nombres de aquí: el rufo, la boila, el basement y la carpeta.
Solo así nos entendemos. Y otro, a mí me parece que lo importante en un idioma es que sirva para ayudar a entenderse una comunidad. Si el Spanglish cubre esa necesidad, bienvenido sea, ¿no? En las universidades entonces empieza a hablarse, sobre todo son los estudiantes. Los estudiantes llegan, por ejemplo, llegaban a mi despacho y me decían, profesora, quiero escribir mi tesis sobre el Spanglish, porque habían escuchado las canciones de rapero Pitbull, o de Ricky Martin, o de otros cantantes, ¿no? Ricky Martin, por ejemplo, ¿no? Fomenta mucho, ¿no? El uso de las dos lenguas mezcladas. Y naturalmente, gracias a el profesor que se considera el profesor que ha empezado, ¿no? Que ha abierto una cátedra, se decía en aquel entonces, de Spanglish, que es el profesor Ilan Stavans del Amherst College, que está, ¿no? cerca de aquí. Y que empieza a viajar por Europa, ¿no? Invitado por muchísimas universidades europeas para hablar del tema. Además, hasta 2012 también una aerolínea, que no sé si conocéis, que es Vueling, empezaba, ¿no? utilizaba en sus publicidades las lenguas mezcladas. Y os muestro rápidamente, ¿no? Eso no sé si se puede ver, ¿no? Now plus destino from Moscú hasta Marrakech, ¿no? Bien, mi ilustre colega López García Molins, que está a mi lado y que va a hablar después, lo define como el Spanglish como un dialecto poroso, ¿no? Un dialecto poroso. Y en su libro titulado, empezamos con los libros que finalmente empiezan a tener en el título la palabra Spanglish, en su libro titulado justo aquí está, Teoría del Spanglish, lo analiza desde diferentes perspectivas, como la criorística, el contacto de lenguas, la normalización lingüística, la lingüística formal, la psicolingüística, la teoría del discurso, etcétera, pero dejo, ¿no? la palabra después a él. Quiero ahora hablar de las posturas de algunos estudiosos europeos, entre los cuales están mis colegas, pero no solamente ellos, que hablan del fenómeno en ese libro, ¿no? Visiones Europeas de Spanglish, que acabamos de publicar este año. Y, por ejemplo, es un libro, como estaba explicando María Luisa, es un libro colectivo que presenta una serie de ensayos que son interesantes porque son ensayos con diferentes perspectivas sobre el fenómeno. Entonces, por ejemplo, una profesora que vive aquí en los Estados Unidos, pero es rumana, entonces por un lado lo vive como europea, pero por el otro toca con mano cada día, ¿no? el fenómeno, porque además vive en Los Ángeles. Según ella, dice, ese fenómeno presenta dos rasgos, ¿no? Y cito, uno que considera más prestigioso, que es el cambio de código, ¿no? Cambiar entre las dos lenguas, y otro menos prestigioso, es decir, los préstamos del inglés innecesarios. Y agrega que es simplemente una manera típica de comunicarse entre sí de los bilingües, principalmente una forma de expresar su identidad híbrida. Mi colega, Carlos Hernández, dice, por ejemplo, que lo que aprecia del fenómeno es el increíble valor que contiene esa modalidad expresiva sincrética, en tanto que campo para una reflexión profunda sobre la naturaleza del lenguaje. Y también otro artículo, siempre de López García con Ricardo Morán, lo ven también como un hecho político, entonces como adopción del Spanglish como signo de identidad y como símbolo del nacionalismo americano y al mismo tiempo como un índice de la identidad emocional latina. Otro autor, Torres, también él lo ve como muy ligado a la identidad siempre de ciertos el
el otro coautor del libro, explica que el papel de Spanglish es como un juego, la capacidad para la invención o creatividad que presupone la manipulación consciente de las estructuras gramaticales, el jugar con distintas alternativas de acción. Yo creo que el Spanglish no es el español de los Estados Unidos, ni el español en los Estados Unidos, sino es una forma de comunicación, es una estrategia, una forma de comunicación familiar, una estrategia, una práctica lingüística que, repito, todavía no podemos definir como lengua, pero que tampoco podemos ver como algo despectivo. Yo creo que el término se puede usar porque hay colegas que prefieren utilizar español de los Estados Unidos o español en los Estados Unidos. Piensan que no tiene sentido utilizar ese término. Yo digo que si yo hablo con mi mamá y le digo cambio de código, probablemente me mira y me dice, ¿de qué me estás hablando? Si le digo Spanglish, probablemente es algo que más, ¿no?, llega más fácilmente, porque por lo menos te da una idea de tener dos lenguas relacionadas, dos lenguas ligadas, ¿no? Y creo que se trata, como mis colegas, de una realidad no solamente lingüística, pero que refleja una identidad in between, es decir, una identidad que está en el medio, ¿no? Son personas que a veces, a través del cambio de código, a través de ese fenómeno, reflejan, ¿no?, los mundos donde viven. Entonces hay escritores, por ejemplo, me acuerdo Dolores Prida, que escribía somos las dos cosas, o también Gloria Zaldúa, etcétera, ¿no?, y muchos autores. Somos las dos cosas y hablamos de esa forma porque no, eso es nuestra realidad. Eso es el libro, ¿no? Es uno de los primeros libros que se publica con ese título, el Spanglish. El otro libro que he encontrado es ese, que no es un libro en realidad de lengua, sino es un politólogo francés, Jean Cohen, es un politólogo francés que escribe este libro, Spanglish America, en 2005. Pero si buscáis en la internet, publicados en Europa hasta ahora, con el título Spanglish, prácticamente tenemos por lo menos ese libro, este libro, ¿no?, Medio eficaz de comunicación, de 2008, ese libro de 2015 y Teoría del Spanglish, que es el último que se publica de mi colega. Hasta estas fechas prácticamente solamente había, repito, artículos y ensayos, pero ninguno que se había atrevido a ponerlo, ¿no?, en una portada de un libro. Como podéis ver, ¿no?, el Spanglish son una de las palabras que actualmente se usa mucho, ¿no?, es aplicar en vez de solicitar, o aseguranza, el building, el chequear, ¿no?, friquear y muchísimas otras, ¿no? Solamente eso, una muestra para que podáis ver. Aquí es cómo salía en el DRAE en línea. Esa definición acaban de cambiarla hace pocas semanas, ¿no? Antes, como podéis notar, no sé si se lee, si al final lo podéis leer, la definición que daba el diccionario de la Real Academia en línea era modalidad del habla de algunos grupos hispanos de los Estados Unidos en la que se mezclan, deformando los elementos léxicos y gramaticales del español y del inglés.
ese gerundio de formándolos suscitó, ¿no?, debates impresionantes. Los lingüistas empezaron a mandar cartas a la Academia Norteamericana de la Lengua Española, empezaron a escribirme a mí, porque pertenezco a la academia, entonces tenéis que hacer algo, tenéis que escribir, tenéis que hacer, no, escribir, etcétera, 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 hasta que finalmente el impreso que sale, como decía antes, en 2014, ya no aparece el gerundio de formándolos, y esa definición acaban de cambiarla, ¿no? Finalmente, deformándolos desaparece de la definición. Y bueno, no sé si cuánto tiempo tenemos, si queríamos ver, no tenemos, ya está. Entonces, no, termino solamente para que podáis ver cómo la publicidad, ¿no?, utiliza la mezcla, tan buena como encontrar un parque frente al building, Bud Light, Change to Real Cerveza Flavor. Eso eran dos. Eso era de Bloomberg. Hola, Nuevo York, lo stormo grande es mucho dangeroso. Pagué todos los biles aquí. El ejército de Estados Unidos, yo soy el Army. Cerveza. Otra publicidad. Y eso que empiezan ahora, yo creo que no es Spanglish, sino simplemente desde aquí son, creo, malas traducciones, ¿no? Por ejemplo, ninguna natación, exit only, éxito aquí, Starbucks. O eso es un medicamento, ¿no? Como es un medicamento, creo, para un tipo de cáncer, además, un medicamento importante. Eso lo fotografié yo en Harlem en marzo. Por favor, levantar la tapa del zafacón y poner la basura dentro y taparlo. Bueno, no smoking en ningún fumar, así, ¿no? Con fantasía, no subir sobre estatuto. Eso, por favor, vuelta lejos, chaparrones, cuando usted deshecho. En construcción nos complace, advertimos. Así. Eso de IKEA, no necesita un carro arriba. Tome una bolsa amarilla en vez. Y eso creo que es maravilloso, no sé si se puede leer, lo leo muy rápido, es un mando de un CD-ROM y dice, eyaculación de emergencia. Si el usuario no puede eyacular el disco oprimiendo el botón, abrir y cerrar, él y ella pueden insertar una barra pequeña en el hoyo para eyaculación manual. Nota, por favor, apagar el aparato antes de la eyaculación manual. Y bueno, termino con una frase de Carlos Fuentes que decía: el Spanglish o Spanglés es un fenómeno fronterizo fascinante, peligroso a veces, creativo siempre, necesario fatal como lo fueron los encuentros antiguos de castellano con el náhuatl, por ejemplo, gracias al cual nuestra lengua y algunas más pueden decir hoy chocolate, tomate, aguacate, etc. Muchas gracias. He pasado de tiempo. Perdona. Bueno, va a haber tiempo para preguntas y comentarios, pero muchas gracias, Silvia, por la presentación. Muy buen panorama de lo que está pasando. Y vamos ahora a dar la palabra al doctor Carlos Hernández Sacristán. Él es catedrático de Lingüística General en la Universidad de Valencia. Sus primeras investigaciones se centraron en la teoría de la sintaxis desde una perspectiva perceptiva y fenomenológica. Desde 1990 ha desarrollado la investigación en lingüística contrastiva y teoría de la traducción, tomando en consideración un punto de vista pragmático. La comunicación intercultural y la antropología lingüística también han sido temas que le han interesado. Desde el 2001 ha trabajado en el marco de la lingüística clínica dentro de varios programas de investigación. Entre sus publicaciones destacan Lenguaje, Cuerpo y Cultura,
Culturas y acción comunicativa, Introducción a la pragmática intercultural, Introducción a la lengua y culturas nahuas, Inhibición y lenguaje, a propósito de la afasia y la experiencia del decir del 2006, y con otros colaboradores, Afasia, corpus mixto del lenguaje conversacional, publicado en el 2008. Así que le damos la bienvenida al doctor Hernández Sacristán. Gracias. Pues muchas gracias al profesor Francisco Moreno y al observatorio por la invitación que me hizo a participar en esta mesa redonda sobre visiones europeas, bueno, visiones desde fuera en cierto sentido del Spanglish. Yo creo que, bueno, de esto hablará, por supuesto, mucho más el profesor Ángel López, pero yo entiendo que lo que podemos aportar también un poco desde fuera, ya no es la cuestión geográfica aquí la que importa, diríamos que sería una visión transdisciplinar del fenómeno, es decir, que en realidad pues el Spanglish se ha estudiado desde una perspectiva, pues quizá vamos a llamar estrictamente filológica o desde una perspectiva descriptiva de fenómenos más o menos curiosos y sobre todo desde un prisma, un criterio normativo. Y bueno, yo creo que es un fenómeno que por su vitalidad pues merece otras aproximaciones desde la psicolingüística. Bueno, de hecho tenemos del 2005 esa aportación de Ardila, ¿no? De Alfredo Ardila, ya que trata el tema desde el tema del Spanglish desde una óptica psicolingüística. En fin, en mi caso concreto, pues yo he trabajado temas de antropología cultural, me ha interesado pues marginalmente la paleoantropología del lenguaje también, y yo creo que efectivamente el Spanglish como fenómeno pues merece estas aproximaciones desde espacios, digamos, ámbitos disciplinares variados entre las orientaciones cognitivas, culturales. Yo entiendo que más allá del particular interés que puede tener el Spanglish como medio de comunicación eficaz, como figura en el libro de Silvia Betti, o como, en fin, un tipo particular de instrumento de comunicación, yo creo que, entiendo que fundamentalmente el Spanglish es Spanglish en la medida en que es una solución simbólica, retórica, a un espacio de convivencia interlingüística e intercultural. Es decir, que realmente es un puente, digamos, una modalidad expresiva que llamaríamos transfronteriza, que cuenta con la existencia de dos polos normativos claramente diferenciados y asentados, que son el inglés y que es el español, y entonces realmente es una modalidad expresiva, no una lengua, desde mi punto de vista, ya lo afirmo así con rotundidad. No sé, posiblemente sea algo discutible, pero entiendo que justamente el proyecto retórico, simbólico, lo que supone lo que es el Spanglish es justamente lo que, por otra parte, le impide su constitución, consolidación como una lengua. Es decir, lo que se plantea como opción, digamos, transfronteriza no puede, a su vez, crear sus propias fronteras y delimitarse, diferenciándose, digamos, del inglés y del español. De manera que, en términos de teoría del contacto de lenguas, pues realmente lo que se constituye es una modalidad sincrética, que por cierto ha salido, digamos, en la cita de Carlos Fuentes, habla recordaba justamente un estudio de Hill sobre el náhuatl dialectal y cómo también se plantea como modalidad sincrética de lengua. Eso a mí me dio un poco las claves para interpretar lo que podía ser el Spanglish. No es un pidgin, porque en parte también es una modalidad de habla in-group, así que no, por tanto, y el pidgin no sería eso, y no es una lengua creol, no se clasifica de otra manera, salvo como modalidad sincrética, en el sentido en que lo propusieron muy bien Gil and Gil para algunos dialectos del náhuatl. En fin, en definitiva, pues en mi trabajo mi colaboración, digamos, al libro sobre visiones europeas del Spanglish, pues yo lo que planteo justamente
para el Spanglish, pues es que, aunque el punto de partida de esta modalidad expresiva hayan podido ser pues interferencias derivadas de una situación de contacto entre lenguas, que han podido operar de manera más o menos preconsciente, consciente, no sé, en definitiva, ese sería el punto de partida, pero lo que yo entiendo es que los usuarios sobreponen de inmediato a esas interferencias, sobreponen un valor, sobreañaden algo, un valor connotativo con el que se simboliza una relación comunitaria. En el uso del lenguaje, entiendo, ya desde una perspectiva pues, de antropología cultural, domina una función que llama originaria de compartir o negociar con el otro nuestra propia identidad. Digamos, esto es algo que cito a Rousseau y a su ensayo sobre el origen del lenguaje, nada científico si se quiere, pero bueno, donde hay ideas muy interesantes, digamos, de que bueno, justamente lo que hace al lenguaje humano un lenguaje de naturaleza de carácter simbólico, un medio expresivo de naturaleza simbólica, es que lo fundamental, lo que se plantea es cómo negocio, el ser humano descubre de repente una identidad que tiene que negociar con otra identidad. Lo que los psicólogos llaman teoría de la mente, necesidad de inferir sobre la mente del otro, del congénere. Y entonces los medios expresivos se utilizan justamente para tratar de negociar ese proceso identitario, ese proceso de identidad en contraste con el otro. Y como el otro es una realidad nunca denotable, nunca acotable, pues entonces realmente los medios expresivos humanos cobran siempre ese valor añadido, donde, digamos, el decir ya tiene un valor en sí frente al callar, donde, digamos, el utilizar esta modalidad de expresión ya significa algo frente a utilizar otra. El usar una lengua en sí mismo tiene un sentido adicional. Bueno, y esto, pues claro, el Spanglish pues nos lo muestra, digamos, nos sitúa algo así como un poco en lo que es el origen del lenguaje, en este sentido rusoniano del origen del lenguaje, digamos, de que estamos ahí en un proceso utilizo en los términos humboldtianos de energe y aiergo, ¿no? Actividad frente a producto. Bueno, pues nos encontramos en un proceso de emergencia donde hay una actividad más o menos pura sin que esto se acabe de configurar como un código ya establecido. Bueno, en esta línea, digamos, la retórica particular que nos propone el Spanglish es una retórica basada en un principio de continuidad. Digamos, aquí remito a una obra de un teórico de la literatura estadounidense, Kenneth Burke, que planteó de forma muy simple, digamos, que la retórica podía fundamentalmente hacía dos tipos de cosas: proponernos que determinadas cosas estaban juntas y proponernos que determinadas cosas están separadas, de principio de continuidad, principio de discontinuidad. Bueno, pues de alguna manera el Spanglish pues sirve de expresión a una retórica basada en la continuidad. Y yo he tratado esto en otros muchos contextos, el contraste, el antagonismo entre retóricas de continuidad y discontinuidad, pues lo he ido viendo, digamos, a través de una serie de valores en oposición que nos permiten, el realce de unos o de otros, pues nos permite caracterizar lo que llamamos los estilos comunicativos, ¿no? Digamos, de alguna manera, el estilo comunicativo propio anglosajón o el estilo comunicativo propio de, pues no sé, de las culturas de las lenguas mediterráneas, el italiano, el español, o el estilo comunicativo japonés, o, en fin, lo que estudia esa disciplina que se llama pragmática intercultural. Bueno, y por el tipo de soluciones que yo veo que el Spanglish nos propone, pues efectivamente confirmo un poco la idea de que el Spanglish sirve a este principio retórico de la continuidad. Por ejemplo, cuando enfrentamos dos principios, por ejemplo, que se enfrentan, o dos valores que se enfrentan y que se resuelven potenciando uno u otro en función del estilo comunicativo, serían el principio de armonía y el principio de competitividad. Es decir, hay culturas que, digamos, promueven la idea de que
las relaciones son armónicas y otras en las que se dice que debemos competir, se valora positivamente el hecho de que los seres humanos, los individuos compitan entre sí. Bueno, pues en este contexto el Spanglish constituye un espacio de neutralización, tal vez transitoria, entre los modelos lingüísticos entre dos modelos lingüísticos y culturales que serían el inglés y el español, ¿no? En este sentido el Spanglish trataría de simbolizar una convivencia y no beligerancia entre dichos modelos. También el Spanglish, pues entiendo que destaca y exhibe el valor de la solidaridad frente al de la no interferencia en el espacio de autonomía del otro, que digamos serían otros dos principios. La solidaridad se simboliza con la aproximación y la combinación de códigos frente a lo que sería la opción bilingüe y la traductológica, que sería la discriminatoria, la que discierne, evitando interferencias y preservando fronteras entre lenguas. De manera que en este sentido, pues no se trata de no interferir en el espacio del otro, sino de crear un ámbito de expresión solidaria entre espacios que en sí son culturalmente y lingüísticamente están separados. La opción traductológica sería la que preserva justamente esas identidades, dejando cada cosa en su sitio, no interfiriendo. También hay otro par de principios: autenticidad frente a ceremonialidad. En este caso, digamos, entiendo también que el Spanglish se inclina por el lado de lo que entendemos como autenticidad, que sería consecuencia del carácter no codificado, no codificable de una modalidad expresiva. La autenticidad debe entenderse, en este caso, como dominancia de una perspectiva individual sobre el uso del lenguaje. Es decir, el hecho de que en este uso del lenguaje prima el sello individual, el hecho de que soy yo quien dice, y no tanto el de, bueno, adecuación a una norma previamente constituida. Por ejemplo, pues en la cultura japonesa se entiende que respetar las normas es el plus añadido, el retórico, digamos, el hacer la ceremonia del té con absoluta precisión es justamente lo que da valor retórico, ¿no? Bueno, en este caso no, es decir, es que haya un sello individual, que sobre el uso del lenguaje haya, digamos, el individuo que lo usa está estrictamente presente. Es decir, que por tanto, en este sentido, como participación original o como sello personal que caracteriza mi decir frente a lo que sería una acomodación a un decir previo. Bueno, justamente otro par de valores que comento a veces en este juego entre la continuidad y la discontinuidad es el de la afectividad o corporalidad de una manera manifiesta frente a la expresión velada. Digamos, en determinados ámbitos culturales el cuerpo del hablante está presente en los gestos. En otros, el cuerpo del hablante queda en un segundo plano, queda velado. El principio de afectividad frente a mostración pudorosa. Bueno, está claro que en el caso del Spanglish, pues sabemos que connota valores emocionales, que representa un tipo particular de gesto con el que se inscribe, entiendo yo, la corporalidad del hablante en el decir. Y en este sentido apunto yo a la idea también de que el Spanglish adquiere el estatuto psicológico de lengua materna, aun no siendo el Spanglish no puede ser lengua materna, pero llega a adquirir ese estatuto psicológico propio de la lengua materna, esa lengua que el niño aprende con el cuerpo, digamos, que realmente proyectando, digamos, la corporalidad sobre cada uso, sobre cada nueva palabra que aprende, sobre cada nuevo uso del lenguaje. Y finalmente hay un último par de valores que considero que es el del, yo lo llamo principio de relación fiduciaria de fe, de valor contractual frente a principio exculpatorio de perdón. Bueno, entiendo que los aspectos contractuales también, digamos, normativos, quedan claramente justamente relajados en el caso del Spanglish, y realmente, bueno, esto está claro que, digamos, que
que el Spanglish es algo, digamos, cuyos valores normativos se encuentran, no existen, o en cualquier caso se encuentran en proceso de negociación continua. Hay cierto en el prólogo del libro de Silvia Betti del año 2008, ¿no? Pues justamente se habla de cierto aspecto contracultural, el de Soler Espiuaba, ¿no? Justamente de que el Spanglish representa cierta expresión del inconformismo, de los aspectos contraculturales, bueno, que de alguna manera por ahí damos, digamos, salida a ese aspecto, digamos, en el que, diríamos, bueno, pues relajamos los aspectos normativos o contractuales asociados en la lengua. Bien, pues un poco esta es la visión que yo propongo. En fin, habría otros muchos aspectos que no quiero extenderme más. Yo creo que ya, vamos, no voy a ceder la palabra. Pero vamos, básicamente, insisto, por cerrar, por concluir, en la idea de que el Spanglish, la vitalidad del fenómeno, merece ciertamente, digamos, aproximaciones más allá, digamos, que trascienden la legítima, por otra parte, pues estudio, digamos, desde el ámbito filológico hacia otros ámbitos disciplinares como la psicolingüística o la lingüística cognitiva o la antropología cultural. En fin, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la presentación y presento ahora a nuestro último ponente, que es el doctor Ángel López García Molins. Hizo sus estudios universitarios en las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias de la Universidad de Zaragoza. Se doctoró en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza y es catedrático de Lingüística General de la Universidad de Valencia desde 1981. Ha ejercido la docencia en numerosos centros universitarios, ha pronunciado conferencias en numerosas universidades españolas y extranjeras. Aparte de sus actividades académicas, se ha interesado siempre por intervenir en la vida pública. Fruto de ello han sido 2 libros que obtuvieron varios premios. Uno de ellos es El humor de los desarraigados, publicado en Barcelona en 1985 y que recibió el 13º premio Anagrama, y El sueño hispano ante la encrucijada del fascismo contemporáneo, de la Editorial Regional de Extremadura, Mérida, 1991, y que recibió el premio Constitución. Entonces cedo la palabra al doctor López García. Muchas gracias, te voy a acabar con esto. Sí, gracias. Agradezco especialmente al Instituto Cervantes de Harvard o en Harvard. Interesante pregunta. Bueno, Cervantes, en la Universidad de Harvard, y a su director. Necesita hablar un poquitito más alto. Sí, un poco más alto. Francisco Moreno Fernández, no, tengo buena voz, por su amabilidad al invitarnos a esta mesa redonda. Es verdad que nos ha costado mucho llegar desde Europa, pero también es verdad que al Instituto Cervantes le ha costado traernos aquí, costado en otro sentido, es decir que, bueno, miren, cuando nuestra moderadora, María Luisa Parra, decía que el Spanglish es un tema que nos apasiona a todos y todas, como dicen ahora, pues yo pensaba, hombre, a nosotros no. Es decir, a estos 3 europeos, se la escucho, Luisa, a estos 3 europeos que estamos aquí, el Spanglish no nos apasiona porque no nos puede apasionar, nos asombra, que no es lo mismo. Claro, porque apasiona a quienes lo viven, pero nosotros no lo vivimos, lo vemos desde fuera. Y entonces, pues, esta mesa redonda tiene el interés de qué se opina desde la distancia, desde el desapasionamiento, precisamente, de los que no vivimos aquí y de los que no vivimos esta situación. Decían los antiguos presocráticos que la filosofía empieza con el asombro. Es decir, cuando uno se asombra de algo, se asombra de que el sol salga por el este y se vaya por el oeste, pues ya empieza ahí la ciencia. Bueno, pues esto es lo mismo. Es decir, a nosotros este fenómeno nos asombra. En Europa no tenemos nada parecido. Bueno, en Gibraltar hablan una cosa que llaman también Spanglish. Esto está tratado en el libro que
que Silvia Betti y Daniel Jorges han coordinado, pero con independencia de esto, que es un fenómeno muy, muy pequeño, muy reducido a un espacio muy pequeño, pues la verdad es que no hay nada parecido. Pero yo diría que en realidad no hay nada parecido en el conjunto de las lenguas del mundo. Y esto, entiendan que esto ya tiene su miga, es decir, que yo soy lingüista general, y bueno, dicen que hay unas 6.000 lenguas, desde luego yo no conozco 6.000, ni muchísimo menos, pero sí conozco datos de muchas, ¿eh? Y un fenómeno como este no hay, porque este es un fenómeno raro, es un fenómeno de lenguas en contacto, evidentemente, ¿eh? Pero ¿por qué hay que asombrarse de este contacto de lenguas que ha dado lugar a algo que se conviene llamar Spanglish? Pues miren, bueno, este es un fenómeno, normalmente los dialectos surgen de procesos de variación lingüística. Es decir, cuando una lengua empieza a tener variedades suficientemente diferenciadas, pues entonces se habla de dialectos. Y cuando se habla de dialectos, pues se diferencia, digamos, la razón del dialecto. Y los tratadistas suelen distinguir una razón espacial, una razón social y una razón de realizaciones individuales. Lo llaman respectivamente diatopía, diastratía y diafasía. Bueno, todas las lenguas están clasificadas en sus dialectos conforme a estos tres criterios. Bueno, pues el Spanglish no cabe en ninguno de ellos. Esto, claro, al científico le deja perplejo. Es como si te encuentres de repente con que hay ácidos y sales y hidróxidos. Vale, perfecto, y bases. Y tú encuentras una cosa que no es ni una cosa ni otra. Te deja perplejo, te deja la química por los suelos. Pues esto es lo que pasa con Spanglish. Porque mira, no es un dialecto geográfico. Es decir, no se habla en una zona de Estados Unidos. Se habla en todas las zonas. No es más que otras, evidentemente, pero se habla en todas las zonas de Estados Unidos. No es un dialecto social. Empezó siendo un dialecto social. Es decir, si trazamos la historia del Spanglish, pues es evidente que esto surge con inmigrantes que tienen un nivel de cultura baja y que tienen problemas para defenderse en inglés, pero esto ocurrió hace 50 años. Es decir, en el momento presente el Spanglish existe y se practica en todas las clases sociales. Son modalidades distintas de Spanglish, de ahí que cuando los autores, por ejemplo Lipski, intenten decir muestras de Spanglish. Bueno, las muestras de Spanglish van desde escritores hasta personas que están perdiendo el español, son hablantes residuales, incluso anglos que están aprendiendo español, estudiantes de herencia, es decir, hispanos de tercera generación normalmente que están intentando recuperar el español. Es decir, que las situaciones son muy variadas y las realidades sociales también. Y tampoco es una práctica individual curiosa que haya que registrar. El hecho de que haya una literatura en Spanglish, atención, una literatura que no es un reflejo costumbrista, es decir, cuando se toma la lengua del pueblo, pues como hacen los escritores costumbristas, mesoneros, romanos y todos estos, pues sí, claro, están intentando copiar o remedar el habla del pueblo, pero no, los escritores en Spanglish, pues qué sé yo, Junot Díaz, por ejemplo, pues son escritores que crean pasmosos constructos lingüísticos bilingües con las dos lenguas, con el español y el inglés. Es decir, que es un dialecto del español, esto lo tenemos claro, pero no sabemos qué cosa es. Y por otro lado, no es una nueva lengua, y en esto sí que hay que insistir. Esto también me ocupó en un trabajo porque dije, bueno, vamos a ver, es decir, dejemos ya de discutir. Porque discutir implica apasionamiento. Las personas que lo viven yo entiendo que se apasionen, pero el que ve las cosas a distancia pues no se apasiona. Es decir, bueno, ¿esto es un hongo o es una fanerógama? Bueno, vamos a ver. Es decir, que hay unos rasgos para la fanerógama y otros para el hongo. Pues esto es lo mismo. Es decir, ¿es una lengua criolla, sí o no? Bueno, los tratadistas han dado hasta 14 características de las lenguas criollas, características formales. Bueno, yo examiné el Spanglish una detrás de otra, no cumplía ninguna. Bueno, pues no es una lengua criolla, vamos a ver. Es decir, podría haber sido una lengua criolla porque empezó como un pidgin. Es decir, esta situación de indefensión idiomática de estos inmigrantes incultos que vivían prácticamente aislados y se enfrentaban a una lengua que para ellos era hostil, que era el inglés, y evidentemente era una situación de pidgin, pero hoy los pidgin pueden evolucionar a criollo o no. Este no ha evolucionado a criollo. Entonces, bueno, pues yo creo que lo que debemos hacer es analizar algo que tiene
los mismos valores expresivos y comunicativos que las lenguas de las que se nutren. Esto es muy importante decirlo. Ahí tienen en la pantalla pues una cita de un profesor de Estados Unidos que se refiere a unos niños a los que se les aplica pues los distintos tests de capacitación verbal de California para los niveles en los que se mueve, y resulta que cuando hablan Spanglish pues son equivalentes a los que pueden tener en inglés, porque los tests se concibieron evidentemente para el inglés. Es decir, que los hablantes de Spanglish, claro, los hablantes cuando practican el Spanglish, esta es la matización que yo querría decir, que no hay hablantes de Spanglish, ninguna persona habla solo Spanglish y siempre de la misma manera, es decir, practica el Spanglish, pero bueno, luego hablaré de esta matización. Y entonces, pues yo entiendo y que el Spanglish es algo que querría introducir como nuevo, y es que es un dialecto psicológico, una diasiquía, si me permiten la palabra. Los lingüistas ya saben que somos aficionados a introducir una nueva palabra para que te pongan en las enciclopedias de lingüística. El profesor López dijo diapsiquía, ya está, ya me han metido, ¿no? Bueno, pues a ver, diasiquía. Pero en realidad lo que quiere decir es dialecto psicológico. Es decir, un dialecto que mezcla evidentemente el español y el inglés, pero que conlleva una actitud psicológica. Porque esto nos lleva a plantearnos cómo demonios puede funcionar la mente de un bilingüe. Mire, yo en un libro que se titula El español de Estados Unidos, el problema de la norma lingüística, pues yo planteaba que los hablantes de Spanglish son todos lo que yo llamaba bilingües constitutivos. ¿Qué es un bilingüe constitutivo? Bueno, hace muchos años Osgood y Ervin Tripp pues, se plantearon el problema de los tipos de bilingüe. Plantearon básicamente dos tipos de bilingüe, el bilingüe compuesto y el bilingüe coordinado. Bueno, el bilingüe compuesto es una persona que tiene los mismos circuitos neuronales del cerebro para las dos lenguas. Y en cambio el bilingüe coordinado es una persona que almacena y procesa una lengua mediante unas redes neuronales y otra lengua mediante otras redes neuronales. Un bilingüe coordinado típico pues es, por ejemplo, un bilingüe familiar. Una persona cuya madre es un suponer es hispanohablante y cuyo padre es anglohablante. Bueno, pues el padre le hablará siempre en inglés, la madre le hablará siempre en español. Ya saben que lo que suele ocurrir en las familias bilingües, y esas familias y ese niño o niña bilingüe pues en realidad tiene ambas lenguas diferenciadas en su cerebro y con funcionamientos independientes, hasta el extremo de que un verdadero bilingüe en los primeros años de su vida ni siquiera sabe que es bilingüe. Esto me ha pasado a mí. Yo soy bilingüe español-alemán, y cuando me hablaban en una lengua, pues respondía en una lengua, y cuando me hablaban en otra, respondía en la otra, y ya está. Y cuando volvía de Alemania, yo aprendí alemán en casa de mi abuela durante los veranos, me pegaba todos los veranos ahí, ¿no? Y entonces, cuando yo volvía y me llevaban de visita a las casas, pues decían la tontería de siempre. Ala, esto, dínoslo en alemán, niño. Bueno, entonces yo recuerdo el agobio que tenía y lo que sudaba, pues no los entendía, no sabía qué me estaban pidiendo. Es decir, si me hubieran hablado en alemán, les hubiera contestado en alemán, pero eso de dínoslo ahora en alemán, o sea, traduce, eso es algo que supone ya una maduración que, desde luego, a los 4 años yo no tenía. Y según me han dicho los bilingües en general, en una situación de este tipo, fíjense que esto es una situación en la que las dos lenguas no conviven, solo convivían en mi mente. Es decir, cuando socialmente, claro, se habla en una lengua y no en la otra, el niño inmediatamente sensible es la una o la otra, ¿no? Pero en esto que bruscamente, después de 3 meses hablando alemán, te pasaban a España y solo hablabas español, pues nada, respondías en español, ya está. No te planteabas nada más, pero traducir era impensable. Entonces, esto es un bilingüe coordinado. En cambio, un bilingüe compuesto es una persona que ambas lenguas funcionan con parecidas redes neuronales interrelacionadas. ¿Qué es lo que tienen ustedes expresado aquí? ¿Dónde está? Ahí. ¿Qué es lo que tienen aquí? Yo soy, como ven, de los antiguos. Es decir, que mi habilidad para manejar estas cosas es, digamos modestamente o piadosamente, mejor dicho, que relativa. Bueno, pues como ven, está el sistema del inglés, está el sistema del español. Estoy hablando de sistemas neuronales, no de sistemas lingüísticos, es decir, de redes neuronales. Y entonces, el bilingüe coordinado, pues utiliza el sistema del inglés para el inglés, cuando está hablando inglés, quiero decir, y el sistema del español cuando está hablando español. Y en cambio, el hispanounidense, pues está manejando una interrelación de ambos sistemas. Los sistemas compuestos se caracterizan porque normalmente manejan los mismos referentes. Esto es importante decirlo. En cambio, los sistemas coordinados manejan referentes diferentes, que es lo que tienen ustedes aquí. Miren.
ver. Ahí. Es decir, que tienen en la figura de la izquierda, pues tienen un sistema compuesto, es el de un hablante de Spanglish. Es decir, en este sistema compuesto hay un solo contexto y hay un solo referente. Entonces, al haber un solo contexto y un solo referente, pues hay en realidad una sola modalidad lingüística cuando está hablando Spanglish. En cambio, si es un bilingüe coordinado, pues entonces hay dos referentes distintos y responden a dos contextos diferentes. Referentes habla de cosas, pero sobre todo habla de situaciones sociales, de emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el hablante de Spanglish está entrelazando, entreverando la cultura anglo y la cultura hispana. Esto hay que entenderlo, no es solo un problema lingüístico. Y en cambio, un hablante coordinado, pues cuando habla en una lengua es porque maneja referentes, situaciones, etcétera, etcétera, de una de las culturas, y cuando está hablando de la otra, de la otra. Pero aquí hay un problema añadido, y es que una lengua no solo es lo que los hablantes hacen, también es lo que los hablantes creen, sienten, sufren respecto a su lengua. Quiero decir que en las lenguas hay datos empíricos y hay actitudes ante las lenguas. Es la diferencia que se suele establecer entre el lenguaje y el metalenguaje. Fíjense que somos el único animal, en realidad dicen que somos el Homo sapiens. No, no, no somos el Homo sapiens. Somos el Homo sapiens sapiens, que no es lo mismo. Es decir, somos el ser humano que se sabe sabiendo, que sabe que sabe. Y este ser humano que sabe, por un lado hace cosas que saber y por otro lado sabe que las está sabiendo. Y cuando hablamos, sabemos que estamos hablando. Y solo los hablantes nativos son capaces de poner el famoso asterisco, ese que nos gusta poner tanto. Un colega mío publicó un artículo suyo, las 2 estrellas de la lingüística. Entonces, a un congreso, todos estábamos verdaderamente expectantes, que cuáles serán las 2 estrellas de la lingüística, Chomsky y Saussure, yo qué sé, bueno, a ver quién. Entonces resultó que las 2 estrellas de la lingüística, una era la famosa estrella que ponen los que trabajan en historia de las lenguas, pues si la voz en latín no está atestiguada, pues por comparación de las lenguas románicas, es una voz que sabemos que tuvo que existir, pero no la tenemos reflejada en un texto, ¿no? Esta es una estrella. Y la otra estrella, pues es la famosa estrella que desde que irrumpe la gramática generativa, pues apela a la conciencia lingüística del hablante. Es decir, que esto yo no lo diría. Yo no lo diría, y como no lo diría, pues entonces ya construyo mi teoría lingüística y le pongo la famosa estrella de la inaceptabilidad. Bueno, eso lo podemos hacer porque el hablante nativo no solo sabe manejar su lengua, sabe opinar sobre su lengua. Cuando además le pagan por opinar, entonces somos nosotros. Un gramático, un filólogo, todos ustedes son de los que sacamos beneficio de poder opinar, pero cualquier hablante evidentemente opina, si es hablante de una lengua. Bueno, entonces, cuando manejamos actitudes, aquí tenemos reflejadas muy claramente, fíjense, las diferencias, bueno, cuando salga el dibujillo este, a veces se resiste, no, aquí lo tengo. Bueno, aquí tenemos el dibujillo, fíjense. Es decir, arriba está el lenguaje y abajo está el metalenguaje. Desde el punto de vista del lenguaje, fíjense que ahí lo que tienen pues es un rayado en el que el fondo blanco lo representa el inglés de un bilingüe y el fondo azulado o negro, sale negro. Aquí me sale azulado. Bueno, pues el fondo del círculo de arriba, las rayas grises son el español y las rayas blancas son el inglés. Primera matización. Desde el punto de vista de la actitud, claramente, ya saben que los esquemas del mundo distinguen una figura de un fondo. Es decir, ustedes ahora están viendo, me han convertido a mí en figura porque estoy hablando. Y en este momento vosotros formáis parte del fondo. Hace un momento, pues evidentemente, Carlos Hernández era la figura, María Luisa Parra de vez en cuando es de figura y luego vuelve al fondo, y Silvia Benítez también fue figura. Es decir, que hay una figura y el resto es el fondo. Bueno, para un hablante de Spanglish, la figura son las rayas grises. Es decir, que estos son rayas grises sobre el fondo blanco, no rayas blancas sobre el fondo gris. Lo vemos así. Es decir, esto quiere decir que aunque mezcla español e inglés, es un dialecto del español. Es un dialecto del español con aportaciones, elementos del inglés, no lo contrario. No lo contrario. Bueno, y por otro lado, esto se refiere al lenguaje, al objetivo. Cuando hablamos de las actitudes, no me quiero pasar de tiempo tampoco. Paco me dirigió una mirada así de soslayo, como diciendo, bueno, no, estoy en ello. Bueno, entonces cuando tratamos de actitudes,
pues compárenme, por favor, la actitud del lado izquierdo, donde pone Spanglish, con la actitud del lado derecho. Fíjense, aquí estamos hablando ya de actitudes, de conciencia metalingüística, no de lenguaje. Bueno, aquí hay que tratar, por un lado, los hablantes cultos de español de Estados Unidos y por otro, los hablantes de Spanglish, que pueden ser los mismos, cuidado, no es que haya hablantes de Spanglish y hablantes cultos, es que en ciertas situaciones el hablante de Spanglish, bueno, pues imagínense que yo soy un hablante de Spanglish. Pues hombre, esta intervención no la debería hacer en Spanglish y todos somos conscientes de que aquí estoy intentando emplear un español pues más o menos normativo, académico. Y ya nos tomamos un café y ya estoy rápidamente con Spanglish, claro. Es decir, que no son dos personas diferentes, la misma persona. Pero la persona cuando hace Spanglish, fíjense que aquí lo gris es el español y lo blanco es el inglés. Entonces, cuando hace Spanglish, estos dos círculos en intersección están rodeados por una línea continua. Es decir, todo es lo mismo. Es decir, mientras está haciendo Spanglish es consciente de que hay una unidad, lo cual no quita que cuando solo quiera hablar inglés tendrá la parte blanca, esa pequeña gajo de naranja blanco, y cuando solo quiera hablar español tendrá la parte negra. En cambio, el español culto de Estados Unidos, es decir, cuando está en actitud de actuar como hablante de español culto, pues distingue claramente una cosa que está rodeada por un círculo de línea continua y otra cosa, el inglés, que está rodeada por un círculo de línea discontinua. Es decir, o habla inglés o habla español, lo cual no excluye que haya una pequeña zona de intersección y que evidentemente su español tenga anglicismos y que su inglés ocasionalmente pueda tener hispanismos. Bueno, pero aquí estamos hablando de actitud, no estamos hablando de la sustancia. ¿Cuál es la sustancia? Bueno, la sustancia, con esto quiero terminar, en esta relación del Spanglish con el español culto de Estados Unidos, pues bueno, ustedes saben que un autor que yo admiro mucho, Ricardo Otegi, que es profesor de la Universidad de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, pues Ricardo Otegi lo que dice es que en realidad el Spanglish es el español popular de Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo con él. Es decir, el Spanglish, claro que es el español popular de Estados Unidos. Es decir, no es algo diferente del español culto. Ahora, esas personas que manejan el español popular para ciertas cosas, y sobre todo según su profesión cada vez más, son profesores de una universidad, pues lo que hacen es hablar, evidentemente, en español culto. Bueno, entonces, yo he caracterizado, y con esto quisiera terminar, porque creo que no quisiera hurtarles tiempo al coloquio, he caracterizado estas dos modalidades de dos maneras diferentes. Lo uno, ha hecho alusión a ello Silvia antes, como dialecto poroso. Es decir, para mí el Spanglish es un dialecto poroso. ¿Qué quiere decir un dialecto poroso? Cuidado, el dialecto poroso, aunque es un concepto que introduje yo en el año 2010 en un libro, ya no es una cosa única, como ocurre con el Spanglish. Incluso dentro del español hay otros dialectos porosos. Por ejemplo, el yopará, que es una especie de lengua de acercamiento entre el guaraní y el español en Paraguay, es un dialecto poroso. ¿Qué es un dialecto poroso? Bueno, pues imagínense una esponja que está metida en un vaso con agua. Claro, una esponja es un artilugio que absorbe agua, porque el agua se va depositando en los huecos que hay en la esponja. Pero hay un límite a la absorción, es decir, no puede estar continuamente absorbiendo agua. Cuando la esponja está completamente llena de agua, pues ya no cabe más. Entonces la sacamos y está llena de agua. Bueno, es un dialecto poroso, es decir, el agua va entrando por los poros. Es como si el español fuera una esponja que está metida en un mundo anglohablante, porque es lo que ocurre en el Spanglish en Estados Unidos, claro. Es decir, que no se puede vivir solo en español, o raramente tienes que practicar unas condiciones de aislamiento muy extrañas y que en realidad conducen al gueto para vivir solo en español. Ustedes porque nosotros vivimos en otro contexto, ¿no? Pero ustedes viven en una cultura que básicamente es una cultura anglo. En esa cultura anglo, pues el inglés les rodea por todas partes. Salen de aquí y enseguida la gente hablará inglés. No solo, pero habla inglés. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que esta esponja se va inevitablemente empapando de inglés, pero hasta un límite, no deja de ser español. Y en cambio, el español culto es lo que he llamado una variedad hibridada, que también hay muchas en el mundo. La variedad hibridada, pues lo que consiste sencillamente es en que el agua moja la parte de fuera. Es como si meten ustedes una cosa que no es porosa. Meten, por ejemplo, pues qué sé yo, un trozo de madera
una pastilla de lo que sea, de hierro, bueno, pues, o incluso una pastilla de jabón, pues, sencillamente, bien. El agua va mojando la superficie, puede, en el caso del jabón, disolver parte de la cubierta exterior y sustituirla por elementos húmedos, pero evidentemente el jabón, el agua no penetra al interior del jabón. Es una variedad hibridada. Y aquí ven claramente que el Spanglish, en que el inglés penetra hasta el interior, es una lengua porosa, mientras que el español culto de Estados Unidos, como ven, pues es una variedad hibridada. Pero esto es la descripción, es decir, que hay que distinguir entre lo que son, que esto sí que ocurre en otras lenguas del mundo, y lo que psicológicamente representa. Esta actitud tan particular que han descrito muy bien mis dos compañeros, y no voy a entrar yo en este particular, esta actitud tan particular, yo sinceramente solo me la he encontrado con el Spanglish. Esto no quiere decir que no haya en algún sitio más, no lo sé. Porque, como comprenderán, hay unas 6.000 lenguas en el mundo. Vamos, no hay nadie que pueda aprender ni el 1%, esto es evidente. El lingüista que más lenguas conoce, que yo sepa, es un holandés que conoce 22. No está nada mal, pero de ahí hasta 6.000 lo tenemos crudo. Que evidentemente no hay ninguna posibilidad de alcanzar ese nivel. Pero, resumiendo, pues creo que este dialecto psicológico que he estudiado en varios aspectos, pero he estudiado fundamentalmente porque me asombra, de verdad. Merece un respeto, esto sí que lo digo claramente. Es decir, que lo que no podemos hacer es tratarlo despectivamente, no solo porque como objeto científico es muy singular y muy interesante, sino porque evidentemente pues, la actitud de los hablantes, que lo que intenta por un lado es lograr una comunicación eficaz, lo ha dicho claramente mi colega Silvia Betti, y que por otro lado pues lo que intenta es propiciar unos valores de acercamiento, etcétera, en los que ha insistido el profesor Hernández, pues claramente son valores que me parecen muy, muy valiosos y que hacen que ante este fenómeno pues, yo exprese mi admiración, que es la consecuencia del asombro. Nada más y muchas gracias. Bueno, se escucha el micrófono muy bien. Entonces, no sé, podemos abrir un espacio para preguntas, comentarios, reacciones. Dudas. Si no hay, yo sí tengo algunos comentarios y algunas reacciones. Bueno, primero, acá había algo. ¿Alguien quería comentar algo? Bueno, yo quería agradecer a los tres ponentes la claridad con la que han presentado sus ideas, y hay temas que me parecen muy interesantes en términos de desde dónde se observa este fenómeno, porque creo que usted lo dijo perfectamente bien, la diferencia entre la pasión y el asombro, y desde dónde se habla. Y es un tema que, se ha representado mucho entre el famoso debate entre Ricardo Otegui y Ana Celia Centella sobre el uso o no el uso de la palabra, no necesariamente del fenómeno, sino de la palabra. Y no sé, me gustaría oír un poco qué piensan ustedes, porque se entiende que es un fenómeno comunicativo, hay actitudes, hay afectos, simboliza una relación, pero se ha hablado muy poco de la naturaleza de esa relación, porque hablamos de que es un fenómeno que está entre dos polos normativos, pero no se habla de la relación que hay entre esos dos polos normativos, que ciertamente no es una relación de igualdad. Hay una disparidad muy importante, social, política. Creo que esa también es una diferencia esencial en cómo se aborda el tema fuera y dentro, la dimensión política de este fenómeno. Entonces, no sé si alguno de ustedes, en sus reflexiones, se ha encontrado con cómo incorporar el hecho de que
el español está en una relación de desigualdad ante la lengua mayoritaria, que es el inglés, como muchas otras lenguas están en una relación dispar de poder, yo diría, con respecto a otras lenguas en Europa, y creo que eso marca la diferencia en la aproximación al fenómeno desde una visión de asombro o de pasión, no sé, para muchos, ¿no? No sé si en Europa se problematice o se incorpore esta dimensión de diferencias de relación de poder que se juegan en el Spanglish, no solamente porque se sepa más una lengua u otra, pero justamente que simboliza ese espacio fronterizo desigual, lo que Marie-Louise Pratt diría el contact zone, las zonas de contacto que involucran esta disparidad. Bueno, no sé si puedo contestar yo. Había aludido a, bueno, cuando hablaba de proyecto sincrético para el Spanglish, tenía la referencia esta del náhuatl y obviamente está claro que no estamos hablando aquí de situaciones de simetría en absoluto. En el caso, por ejemplo, en el caso del náhuatl dialectal, en realidad el náhuatl clásico, el náhuatl normativo es simplemente, vamos, 2 o 3 palabras de estas sibolet, de esas palabras, digamos, indicativas de que existía una lengua, es decir, que el polo normativo es casi un imaginario. Claro. O sea, el náhuatl clásico, el náhuatl, ese polo forma parte de lo imaginado más que de lo real. Con lo cual, y el español, por el contrario, el polo normativo del español es un código con una entidad clara, ¿no? En el caso del cómo expresar la asimetría, en el caso del Spanglish, está claro que es sociológicamente, políticamente, digamos, no hay, digamos, el Spanglish es una mediación entre 2 polos, pero esos 2 polos no son en absoluto simétricos, y por otra parte el Spanglish es un dialecto del español, no del inglés, ¿no? En todo caso, luego, por tanto, es una solución, digamos, que una comunidad hispana en Estados Unidos, una manera de negociar una identidad que ya, digamos, esa persona ya no es americana o no es anglosajona, no está dentro de ese marco cultural, pero ya tampoco pertenece a quizá la matriz de origen, con lo cual, bueno, tiene que buscar una solución ahí simbólica en ese espacio, por tanto hay asimetría. Pero bueno, en todas las relaciones de identidad, la negociación de la identidad implica siempre relaciones de poder, y está claro que nunca hay simetría en ese. Y luego, pues no lo sé, yo entiendo también que lo que comentaba, la cultura angloamericana, como todas las culturas, tiene sus manifestaciones. Es también un polisistema, vamos a decir, no es algo rígidamente establecido, necesita también de un espacio, de una alteridad con la que entrar en juego, de incorporarla dentro, también simbólicamente dentro de su espacio. Entonces, no sé en qué claves realmente. Asimetría, por supuesto, existe. Eso latino o español para el angloamericano quizás es un espacio también simbólico, imaginado, de una alteridad que está dentro de la propia cultura. Desde la óptica del hispano, pues entiendo que es una manera de negociar una identidad grupal en un mundo pues relativamente hostil, quizá, es decir, no sé, de crear unos elementos de protección dentro de ese espacio. No sé, es para meditarlo quizá con más tiempo, ¿no? Gracias. Bueno, es nada más un pequeño comentario. Primeramente, me pareció muy interesante la visión que nos ofrecieron sobre el Spanglish, bueno, visto desde Europa. Y bueno, conforme exponían, me vino a la cabeza también cuál sería, bueno, más bien la pregunta, un poco la reflexión de la imagen del Spanglish, pero en América Latina, con la gente que no tiene este contacto realmente con Estados Unidos, ¿no? Bueno, en mi caso, yo acabo de llegar, ¿no? Entonces, para mí también el Spanglish es algo así, muy exótico. Y en la academia, en América Latina, en mi caso, en México, también el Spanglish tiene un nivel un poco, bueno, se refieren al Spanglish también de una manera peyorativa.
Y viene también aquí el aspecto social, porque entonces cuando los mexicoamericanos van a México, es bueno, la cuestión de, se les identifica también por la manera en la que hablan español, ¿no? Por el uso del Spanglish, que pese a que en América Latina la cuestión del español de América Latina es la gran cantidad de anglicismos, pero creo que en este caso están un poco más castellanizados ya que en el Spanglish, ¿no? El Spanglish es, según entiendo, inglés, pero bueno, pese a esta gran cantidad de anglicismos, hay una diferencia entre el español incluso coloquial de América Latina y el Spanglish, ¿no? Y viene la cuestión social de marcar la diferencia, a mi parecer, ¿no? De los mexicanos que van, y bueno, yo soy mexicoamericano, yo no soy mexicano. Respecto al tema, no he investigado mucho respecto al Spanglish, nada más me viene a la mente, bueno, sobre el reconocimiento del Spanglish y de la cultura que se desarrolla. Fue hace, no recuerdo, serán unos 6, 7 años, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara tuvo como país invitado, que en este caso no fue un país, sino fue Los Ángeles, ¿no? Bueno, tuve la oportunidad de ir, pero bueno, es el único ejemplo que me viene a la cabeza como este reconocimiento al Spanglish dentro de América Latina. No sé si tengan algún ejemplo o algún autor o cuál es su experiencia o algo que reconozca. Sí. Más que un ejemplo, cuando usted estaba hablando, claro, yo pensaba en utilizar una palabra que delante del profesor Moreno Fernández no me atrevo, porque él es sociolingüista y me va a decir, bueno, que tú, porque te metes en camisa de 11 varas, ¿no? Que es la palabra diglosia, la famosa palabra diglosia. Bueno, ya, no, pero nada, cuando está Paco no se puede usar diglosia porque nos va a demostrar que, bueno. Pero históricamente esa palabra se ha usado en dos conceptos muy distintos. Por un lado está la diglosia dentro de una lengua, por otro lado está la diglosia entre dos lenguas, son dos cosas distintas. O sea, curiosamente, la empieza Ferguson con una diglosia intralingüística y luego aparece Fishman y en realidad le da una dimensión interlingüística, ¿no? Bueno, en Spanglish ocurre, y esto está en relación también con lo anterior, con la pregunta anterior, ocurre que, claro, el español en su conjunto frente al inglés en Estados Unidos, evidentemente es en una situación de inferioridad y de dependencia. No nos vamos a engañar. Es decir, la lengua A dominante es el inglés y la lengua B dominada es el español. La lengua de la escuela, la lengua del poder, etcétera, etcétera, es el inglés. Eso es una cuestión. Y luego está, esto sería la diglosia en el sentido de Fishman, y luego está una diglosia intralingüística que es la que contrae el Spanglish respecto a las demás variedades dialectales del español. En esta situación, claro, tiene usted razón, está subordinado, pero eso es una subordinación de un tipo diferente y además que puede ir mejorando o puede ir cambiando. Porque los ejemplos que pone clásicamente Ferguson de la diglosia es lo que ocurre con el árabe. Bueno, pues en cada país hay un dialecto del árabe. No se entienden muy bien entre ellos, la verdad. Una persona de Siria y una persona de Marruecos no se entienden muy bien. Y luego está el árabe literal, que se llama literal porque se basa en la escritura y se basa en el árabe clásico, el del Corán y todo eso. Bueno, este es un ejemplo. Otro ejemplo que pone es el del griego, donde está la cacerebosa y el demótiqui. Y otro ejemplo de que pone es el de Suiza. Me voy a quedar con el de Suiza. En Suiza resulta que en la parte germanohablante de Suiza, no entro en las que hablan francés o italiano, pues en la escuela se estudia alemán normativo, el mismo que en Berlín o el mismo que en Viena, lo que se llama Hochdeutsch. Bueno, y en cambio los suizos lo que hablan es una cosa, el dialecto del alemán, que es el Schweizerdeutsch, que se puede traducir Schweizerdeutsch, es decir, el alemán de los suizos, pero ellos lo pronuncian así, ¿no? Entonces, ese Schweizerdeutsch, históricamente, pues era una cosa que solo se podía hablar, que no tenía ninguna entidad. Bueno, pues podía aparecer en la radio, en algún programa humorístico, es decir, como cosa así folclórica y tal, pero con el tiempo lo que está ocurriendo es que la estimación social del Schweizerdeutsch está creciendo e incluso hay voces ya que dicen que, bueno, que verdaderamente la enseñanza tiene que producirse en esta modalidad lingüística que el resto de los germanohablantes no entienden muy bien. Yo, de hecho, no entiendo muy bien. Sí, bueno, si lo escriben y tal, lo pillas más o menos, pero si no, desde luego no lo entiendes.
Es decir, que yo veo que cuando hablamos de estas situaciones políticas y de estimativa del Spanglish, hay que ver frente a qué, es decir, ¿es frente al inglés o es frente a las demás modalidades del español? Y si es frente a las demás modalidades del español, pues evidentemente esto va a cambiar inevitablemente, va a cambiar y llegará un momento en que la dialectología española pues tratará como lo más normal el Spanglish. Desde luego, cuando yo estudié dialectología nadie me hablaba del Spanglish. La dialectología de Zamora Vicente, que era un libro pesadísimo que teníamos que estudiar, pues no salía, no salía. O sea, salían variedades del español muy minoritarias, salía, qué sé yo, hasta el papiamento de Curazao, salían las cosas, y en cambio esto no salía. Bueno, bien, veremos a ver, veremos a ver. Gracias, Silvia. No, creo que usted tiene razón. Perdón. Creo que usted tiene razón sobre el hecho, ¿no?, que cuando llegan a México americano a México, no saben bien la cuestión de la identidad, ¿no? Es verdad, eso pasa también, ¿no? Se ha hablado mucho de eso en muchos estudios, ¿no? Que, por ejemplo, un méxico-americano vuelve a México y no es mexicano, y en los Estados Unidos no es estadounidense. La misma cosa con los puertorriqueños, a pesar de pertenecer, ¿no?, al Commonwealth de los Estados Unidos, tienen, ¿no?, esta cosa de no ser exactamente, ¿no? Creo que se ha relacionado mucho con la identidad en ese caso, ¿no? Y la lengua, claro, al mismo tiempo. Y a propósito de lo que estaba hablando, de la pregunta de María Luisa y de lo que estaba hablando Carlos, yo quería decir, a propósito del español, que depende también el nivel de la clase social. Porque claro, si el español lo estamos estudiando en Harvard, ¿no?, y el estudiante que puede, ¿no?, estudiarlo como segunda lengua, etcétera, es una cosa. El español del migrante, el migrante lo vive como una lacra social, ¿no? Dice, no, por favor, dice a los hijos que no hables español, porque si quieres progresar, ¿no?, en ese mundo tienes que hablar inglés. Entonces depende también, ¿no?, desde un punto de vista social, cuando se habla, ¿no?, de español, porque es verdad, es un problema probablemente, perdona Francisco, de diglosia, etcétera, pero creo que depende también, ¿no?, de la clase. Eso es importante, porque el hecho de ser bilingüe para una persona, ¿no?, que estudia español y ve cómo es importante poder utilizar correctamente o poder utilizar bien los idiomas, a veces, ahora las últimas generaciones de hispanos recuperan eso, ven que es importante, pero al principio, no solamente las familias, ¿no?, cuando empezaban a migrar, etcétera, que no querían que los hijos hablaran español, y también las maestras o los maestros, ¿no? Hay un cuento que es muy interesante que podéis ver colgado en el Centro Virtual Cervantes, de Graciela Limón, que dice, cuando yo iba a la escuela, la maestra me decía, entonces, ¿cómo te llamas? Ella decía, Graciela. Dice, ¿qué? ¿Cómo? Graciela. Te llamas Grace, desde este momento te llamas Grace, ¿no? ¿Qué es Graciela? Entonces, los maestros tampoco querían, ¿no?, que se hablara español, o que durante el recreo se mezclaran las lenguas, por ejemplo, porque eso pasaba. Ahora, ¿no?, están surgiendo los estudios, como Ofelia García, ¿no?, estábamos hablando antes del translanguaging, es decir, la importancia de no, por parte de los profesores y de los maestros, sancionar a los estudiantes que hablan de esa forma, porque no hay nada malo, no es algo que uno tiene que sancionar, es simplemente una forma de hablar que merece, como estaba diciendo el profesor López, todo el respeto. Tengo una segunda pregunta muy general, tal vez muy ingenua, ¿no?, pero estoy un poco confundida. Pues, la cuestión de Spanglish y el español de Estados Unidos, que ya no es el español en Estados Unidos, sino de Estados Unidos, que no es lo mismo, porque uno es Spanglish y otro es, vaya. Pero también, en cuanto a este español de Estados Unidos, también parece que es como un fenómeno interesante, porque es de la comunidad latina y es de las distintas variaciones del español en América Latina. Entonces, también, para comunicarse, no sé, alguna persona de México con alguien que venga de El Salvador, hay muchas diferencias, entonces se tiene que llegar a un estándar para que se pueda hablar, digamos, de
de algo como ya una lengua español de Estados Unidos. ¿Estoy en lo correcto o sí, se ha es hecho el también problema? Pero no sé, es el problema que se plantea efectivamente, Ajá. ¿no? Porque se dice, claro, se puede empezar a hablar de español de los Estados Unidos, pero ¿qué español de los Estados Unidos? ¿El de México, el de Puerto Rico, el de...? Claro, eso es el problema, es lo que se está estudiando, es lo que se está viendo, ¿no? Claro que la mayor comunidad ahora es la mexicana, ¿no? La que tiene el número más alto de personas que viven aquí. Pero no, es un problema muy interesante. Es, efectivamente, ¿no? En marzo se celebró un congreso muy importante de lingüística en Nueva York y la mesa redonda era la mesa redonda sobre el español en o de los Estados Unidos. Y Spanglish es otra cosa, naturalmente. Ya, es otra cosa. Pero sí, es la cuestión, ¿no? La cuestión porque hay algunos que piensan que se debe continuar a utilizar en Estados Unidos, por lo que usted está diciendo, ¿no? ¿Qué español, no? El español salvadoreño, mexicano, lo que es. Otros que dicen no, pero ya tenemos, ¿no? Las palabras que yo mostraba antes, ¿no? No sé, aseguranza es una palabra, digamos, más o menos generalizada. Aplicar lo mismo. Entonces hay una serie de palabras que son palabras más o menos generalizadas. Entonces de ahí se está empezando, ¿no? A ver y a estudiar y a ver cómo se puede desarrollar. ¿Puedo añadir una cosa? Sí, claro. Yo creo que se debe hablar ya de español de Estados Unidos por una razón, porque en realidad lo que se está produciendo en Estados Unidos dentro del dominio hispanohablante es un proceso de nivelación lingüística. Es decir, que los que vinieron de México ya no hablan solo español mexicano, hablan un español mexicano que converge hacia otras variedades del español, de los puertorriqueños, de los cubanos, tal. Y entonces, este proceso de convergencia, en el que probablemente al final pues predominará numéricamente o cuantitativamente los mexicanos, porque naturalmente es el mayor número de hablantes, pero no de manera exclusiva. Entonces, ya se tiene que hablar de este proceso de convergencia se ve reforzado por los anglicismos compartidos, que aquí ya se tiende un puente con el Spanglish, evidentemente. Estos anglicismos compartidos es lo que en la Academia Norteamericana llaman estadounidismos, es decir, los términos procedentes del inglés que se han asentado de manera estable en el español de Estados Unidos, que eso sí, comparte el Spanglish muchas veces con el español, digamos, normativo. Muy bien. Bueno, sí, pues la última, porque ha hablado de la dimensión contracultural del Spanglish. ¿Cree que con la mayor presencia del español en Estados Unidos en el futuro puede dejar de tener este carácter contracultural? Pues no sé si puedo hacer una previsión. Lo que sí que es verdad es que, bueno, cuando el medio expresivo se gestiona como medio de identidad, por ejemplo, como en un argot, se busca, digamos, una diferenciación. Bueno, de alguna manera hay un componente contracultural, en cierto sentido, asociada a esa práctica. Entonces, ¿cuál puede ser el futuro de esto? No lo sé. Yo simplemente lo percibo o, digamos, de alguna manera, pues concuerdo con la idea que expresaba en el prólogo Soler Espigawa, ¿no? En la valoración del tema. Entonces, bueno, forma parte de esos elementos, digamos, que nos unen y nos protegen. Digamos, hablando de esta manera, creamos lazos de solidaridad en una situación de dependencia, digamos, como comunidad nos protegemos, en cierto sentido, frente a un medio, entre comillas, hostil, ¿no? Pero, en fin, sobre el futuro no tendría yo ahora mismo mucho que, en fin, proponer de momento. Bueno, pues muchísimas gracias a los ponentes y a la audiencia. Gracias, Francisco.